Gloria a Dios, aleluya. Alguien se puede poner de pie, puede darle una alabanza fuerte a Jesús, una ofrenda de palmas al Señor de la gloria en esta mañana. ¿Cuántos vinieron para alabar su santo nombre? Amén. Aleluya, a su nombre, al nombre de Jesús es la honra y la gloria. Vamos a alabarlo en esta mañana.
seguir alabando al Señor en esta mañana. Glorioso, cantamos glorioso. Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Gritaré, 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 porque puede. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Cantaré, gritaré, porque bueno eres. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Tu luz brillará, todo verá, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todo verá, no hay nadie como tú.
Aleluya, gloria, aplauso, gloria a Jesús. tu nombre, Jesús. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria y la honra. Gloria a tu nombre, Jesús. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Y sean bienvenidos todos aquellos que nos están mirando también a través de las redes sociales. Les recordamos, hermanos, que tenemos un Dios poderoso, que en medio de todos estos problemas que han sucedido, Él siempre está ahí con nosotros. Nosotros no nos sentimos desamparados en ningún momento, porque reconocemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre y por todas las generaciones. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Antes de todo, hermano, les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y oremos en el Salmo 113 para leerlo en forma ordenada. A tu nombre sea la gloria, Jesús. Dios es bueno, hermano. Tenga la seguridad de que Dios no nos va a dejar en ningún momento. Pasen, vengan, pandemia, venga lo que venga, nosotros estamos respaldados. Solo que confiemos. Pase lo que pase, aunque vengan las enfermedades a nuestro cuerpo, Él va a estar con nosotros. Recuérdelo, hermano. Gloria a tu nombre, Jesús. Con un amén me pueden decir si estamos listos. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice en el Salmo 103, en el nombre de Jesús: alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Todos. Él hace habitar en familia a la estéril, que goza de ser madre de hijos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermano, para que este culto sea completamente dirigido por el Señor Jesucristo. Amante Dios, gracias te damos, mi Dios, por este nuevo día, que tú permites que tu pueblo se reúna en medio de todos estos problemas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú no nos desamparas en ningún momento, porque siempre estás ahí, ayudándonos y protegiéndonos y llenándonos de fortaleza, dándonos cada día más fe para poder seguir caminando en Señor, en este mundo, Señor, que está lleno de muchos males, pero reconocemos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor Jesús. Toma control de este culto. Bendice a los hermanos que están y los que vienen en camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Santo eres, Señor Jesús. Hermanos, reconocemos también que tenemos muchas necesidades. Porque en medio de toda esta pandemia, aunque el Señor está con nosotros, los problemas van a seguir. Les invito, pueden ponerse de pie, pueden sentarse, por favor. Les invito a cada uno de ustedes, hermano, si tienen alguna necesidad, ponerla en medio de la congregación, para que oremos todo al unísono, para que sea el Señor manifestándose. Santo eres, mi Dios amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.
Amén, amén. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. También le voy a pedir, hermano, que me ayuden a orar por mi familia que está en Santo Domingo, que también tengo un hermano que también agarró el virus y se vio muy grave, pero aunque se ha recuperado, aún tiene muchos síntomas. Y quiero que me ayuden también a orar. Pongámonos de pie y vamos a orar todos para que el Señor sea glorificándose en su obra. Señor Jesús, gracias te damos, mi Dios, porque tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Grande eres, Señor Jesús. Reconocemos, mi Dios, que tú haces la obra y quien cree en ti, mi Dios, no se pierde. Te presentamos en este momento a esos hermanos que se comprometieron a orar y a los que no, que tomen fuerza, mi Dios, para que se unan en la oración, mi Dios, porque reconocemos que en la oración es que está el poder de todo, mi Dios. Reconocemos, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer. También por la familia pastoral, mi Dios, por todas las familias pastorales, Señor, que en este momento, mi Dios, están forzándose bastante fuerte para que tu palabra siga caminando, mi Dios, porque muchas personas, Señor, han tenido mucho temor y aún no quieren volver a reunirse con ninguna congregación y se han apartado mucho en vez de venir a buscar tu palabra, en venir a buscar tu rostro, mi Señor Jesús. También te presentamos, mi Dios, a la mamá de la hermana Perla que está en México, en el lugar donde se encuentre, mi Dios. Tú lo sabes. Tú sabes su necesidad. Tú sabes el problema que tiene, mi Dios. Confiamos en ti, en que tú obrarás, Señor Jesús. Sabemos, mi Dios, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Y tú no nos desamparas, mi Señor Jesús. Te presento mi familia en Santo Domingo, mis hijos en distintos lugares que están, Señor, aquí en Estados Unidos. Protégelo, mi Dios. Dale fortaleza para que seas tú, Señor Jesús, llenándolo de tu espíritu y que ellos reconozcan que sin ti nada pueden hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. te adoramos, Señor Jesús. Oh, si tu presencia no va con nosotros, no vamos a ir a ningún lugar, Señor. No nos dejes ni nos ampares, Señor Jesús. Siga adorando al Rey de Reyes, hermanos. La presencia del Señor está aquí en esta mañana. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. A recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no quedan dudas de cómo
que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede mar a mí. Que en mi interior no queden dudas de tu amor. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú vencerás las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Habrá no más entre las llamas. Que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede mar a mí. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres, Jesús. Un aplauso bien fuerte al que se lo merece, al Rey de Reyes, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres mi Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Santo eres mi Dios. Les recordamos, hermano, que a las 11 hay un culto y de 11 a 12 tenemos culto para las personas que están en sus casas, que no han venido, que se anunciaron para poder venir, porque como en esta pandemia tenemos que venir un poco más restringido, menos personas, pero a las 5 de la tarde creo que hay bastante espacio para que vengan todos los que puedan. Aleluya, gloria. Bueno, pues los que están anotados, que lleguen a las 5 de la tarde y se reúnan acá a alabar al Señor Jesús, porque Él se lo merece. En este momento, hermano, también le vamos a pedir a los hermanos Ujieres que pasen para recoger la ofrenda, los diezmos. Les recordamos también, hermano, que se pueden hacer pagar sus diezmos y ofrenda a través de PayPal. Los hermanos conocen los números, el número de la hermana Sarita, que tiene la cuenta para que puedan hacer sus donaciones a la iglesia. Les recuerdo, hermano, que a través de todo lo que nosotros aportamos, el templo del Señor se mantiene. Al nombre del Señor sea la gloria y la honra. Oremos, hermano, para que el Señor sea tocando sus corazones y diezmen y ofrenden según su corazón le ponga, no con tristeza, no por obligaciones, sino hágalo con amor, hermano. Pongámonos de pie, hermano, para orar. Gracias, Señor Jesucristo, porque gracias a ti muchos de nosotros tenemos todavía trabajo. Te presentamos estos diezmos, estas ofrendas, que cada uno de los hermanos van a donar, que sale de su corazón, mi Dios. Bendícelo y bendice a los hermanos, mi Dios, que tienen trabajo y los que no tienen,
También bendícelo y ayúdalo a conseguir un nuevo trabajo, mi Dios, para que también ofrenden y den sus diezmos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermano. Aleluya. En lo que los hermanos pasan por ahí, por sus asientos, hermana, le vamos a pedir al hermano Efraín, que es el portador de la palabra, para que sea llevando el mensaje hoy. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar aquí. La bendita palabra de Dios. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Me gusta saludarlos a cada uno de ustedes. En realidad, bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me permite de estar aquí con ustedes en la mañana. Normalmente, pues, yo estoy apuntado para la tarde. Que muchos de mis hermanos me da gusto verlos. César principalmente, me da gusto saludarlo y saber que está bien. Y a cada uno de ustedes, hermanos, los saludo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta mañana nuestro pastor me pidió de trajera la enseñanza y bueno, me dijo que están tocando el fundamento o los fundamentos de la iglesia primitiva. Amén. ¿Estamos en eso? Gloria a Dios. Bueno, entonces en esta mañana, ¿qué les parece si se ponen en sus pies? Vamos a dar comienzo a esta escuela dominical. Y para eso, hermanos, quiero pedirle que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a tomar ese versículo de base. En el Evangelio según San Juan vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Bueno, los que no traen sus Biblias, no sé si lo pudieran poner en la pantalla, pero dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Lo tienen? Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25. Amén. Yo leo para ustedes, dice así la bendita palabra de nuestro Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y les pido que sean ustedes orando para que, bueno, Dios use mis labios, y esta enseñanza sea edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. Bendito Padre, gracias te doy, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que me permite, Señor, de poder estar aquí en este santuario para exaltar, para adorar tu santo y bendito nombre. También, Señor, gracias por la oportunidad que me permite, Señor, de poder traer esta escuela dominical, oh Dios Todopoderoso. Señor, usa mis labios, Señor, que esta palabra, Señor, fluya, Señor, para edificación, para con cada uno de nosotros lo que la escuchamos, Señor. Así como, Señor, ha sido edificación para mi vida, Señor, te pido que sea de edificación para cada uno de mis hermanos que nos están escuchando a través de las redes, en el internet, y a nuestros hermanos que están aquí, Señor, en el santuario, a nuestros hermanos que están en sus casas, oh Dios Todopoderoso, a todo lugar donde mi voz sea escuchada, Dios mío, Señor, úsame para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús damos gloria, honra y alabanza. Aleluya. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, quiero tomar estos dos versículos como base para exponer, hermanos, esta escuela dominical. Como les digo, es el tema, los fundamentos de la iglesia primitiva. Y creo que estamos
analizando que el contexto de estos dos versículos está hablando de lo que es que los muertos vivirán. Quiero hablar sobre lo que es la resurrección. ¿Ven? Quiero hablar sobre lo que es la resurrección. Al analizarlo, hermanos, como introducción, quiero decir que siempre van a existir personas que van a oír y creer el mensaje de nuestro Señor Jesús, pero también van a existir personas que lo van a ignorar y no lo van a creer. Eso simplemente es la realidad. ¿Okay? Señor, hermanos, no quiere que ninguno perezca, pero en el versículo que es muy conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero el versículo 17 dice, pero los que no creen han sido condenados. La incredulidad, hermanos, es uno de los pecados en los cuales Dios, hermanos, condena al ser humano aún en vida. Amén. Entonces, quiero hablar sobre lo que es la resurrección, porque en realidad, hermanos, es un tema, creo que es fundamental y más que todo principal para la iglesia primitiva y para con cada uno de nosotros. Amén. La resurrección, hermanos, siempre ha sido un tema en el que ha habido oposición. Es algo que desde el tiempo antiguo lo podemos analizar. Ha habido filosofías, ha habido enseñanzas. Recordemos que aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubieron grupos que no creían en la resurrección. Recordemos que había grupos, por ejemplo, estaban los grupos de los saduceos, los fariseos, los herodianos, grupos que en ese tiempo tuvieron su fuerza, y sobresalta el grupo de los saduceos. Los saduceos, una de sus características es precisamente que ellos no creían en resurrección. ¿Ven? Pero no solamente están ellos. Hay varias personas, hermanos, que hoy en día, en el tiempo actual, siguen negando la resurrección. Amén. Y eso es algo que no debería de asustarnos, porque al hacer este estudio, hermanos, miré cosas que están en la Biblia, pero muchas veces no le damos el tiempo necesario. Muchas veces no hemos sido expuestos, hermanos, a esa información que la encontramos y que la tenemos en la historia del hombre, en la cual vemos por qué y podemos entender por qué hoy en día existe todavía y seguirá existiendo personas que no creen en la resurrección. ¿Amén? Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 dice que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, hermanos, va a estar siempre esto. Estas dos tendencias van a estar. Entonces, debemos de tener eso en cuenta y no sorprendernos, hermanos, que existan personas que lo vayan a negar. No debería de asustarlo. ¿Ven? Recuerde que los saduceos, un grupo que conocía la ley, se identificaba dentro del grupo judío, esa era una de sus cualidades. Amén. Pero un grupo, hermanos, que me voy a tratar de enfatizar un poco, porque ese grupo, los saduceos, bueno, no me voy a enfocar mucho en ellos, me voy a enfocar en un grupo que son los que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo que confrontar cuando él llegó a la ciudad de Atenas. Cuando usted lee el libro de los Hechos, yo creo que el libro de los Hechos es el libro más hermoso que como nosotros, como cristianos, debemos de escudriñar, porque esa es la historia de la iglesia primitiva y es donde vemos acontecimientos que no solamente afectaron el tiempo antiguo, sino afectan el tiempo presente en el que usted y yo vivimos, hermanos. Y recordemos que nuestra influencia intelectual proviene ¿de dónde? De los griegos. La Biblia habla que los griegos buscaban la filosofía, los judíos buscaban señales. Nuestro intelecto humano, su
raíz fundamental viene de la cultura griega. La mayor parte de nuestro intelecto viene de la cultura griega. Y, hermanos, Pablo lo tuvo que confrontar. La Biblia habla que cuando Pablo llegó a Atenas, si usted quiere leer conmigo en el capítulo 17 del libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. El versículo 18, hermanos, hace énfasis en esto y dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Si usted se da cuenta, hermanos, Pablo tuvo que enfrentar estas corrientes filosóficas de los epicúreos y de los estoicos. Ahora, es algo, hermanos, que solamente este versículo aparece la definición de estas dos corrientes filosóficas, pero, hermanos, cuando comencé a analizarlo, primero me intrigó el conocer cuáles eran las posturas de esas dos filosofías, la filosofía de los estoicos y la filosofía de los epicúreos. Y, hermanos, brevemente le diría que la doctrina filosófica de los epicúreos, oiga lo que le voy a decir, cuál es su fundamento principal. Es la filosofía basada en la búsqueda del placer, la cual debe ser dirigida por la prudencia. Afirma que el fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, con la excepción que siempre sea de una manera racional, evitando los excesos, pues estos provocan un sufrimiento posterior. Es una filosofía, hermanos, que cuestionaba el desenfreno como la renuncia a los placeres de la carne, pero a la misma vez promovía los deseos carnales siempre y cuando no conllevaban a un dolor en el futuro. En otras palabras, podríamos decirlo en el tiempo presente, todo con medida, nada con exceso. Sus enseñanzas, hermanos, fueron muy fuertes. Sobre todo, esa filosofía, hermanos, tomó su apogeo, su clímax en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano, si usted ve entonces ahora por qué el apóstol Pablo hace la carta a los romanos, y en su carta, si usted se pone a leer, por ejemplo, el Salmo, el versículo 13, parece que es del capítulo 6 a los romanos, dice estas palabras. Dice, no reine, versículo 12 del capítulo 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus esencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este tipo de filosofía, hermanos, podemos mirarla que fue la forma que el pueblo romano vivió, fue la forma en cómo en este caso, Césares vivieron. Trataron de disfrutar el placer, trataron de hacer lo que les venía, y fue, hermanos, una filosofía que pensaríamos que se terminó cuando terminó el Imperio Romano. Lamentablemente no. Esta filosofía, hermanos, fue su apogeo en el tiempo romano, pero resurgió en el siglo XV. En el siglo XV, hermanos, esta filosofía comenzó a ser aceptable
Y en el siglo XVII su influencia creció muy grande, hermanos. Ahora, esta información que yo le estoy dando, hermanos, créamelo, usted la tiene a su disposición. Usted puede con tiempo buscar cuál ha sido esa tendencia filosófica de los epicureanos y se va a dar cuenta que es una filosofía que hoy en día, hermanos, se sigue practicando. Y una de las características es que ellos precisamente no creían en la resurrección. La filosofía de los epicureanos no creían en la resurrección. Ese es el problema, porque si usted vuelve a leer donde Pablo comienza a testificarles del evangelio y de la resurrección, cuando ellos escucharon eso, ahí es donde ellos se dieron la vuelta y se fueron. Cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección, ellos dijeron, oh, en otro tiempo te vamos a escuchar, porque para ellos eso, hermanos, no tenía sentido. Como hoy en día, hermanos, lamentablemente hay mucha gente que cuando se le habla de la resurrección no le tiene sentido. Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí. Eso quiere decir que creemos que hay resurrección. Amén. Porque si no, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, si no existiera resurrección, comamos, bebamos, que mañana vamos a morir y hermanos, acabó todo. Pero no es así. Dios, hermanos, en su misericordia, tanto a usted como a mí, nos ha enseñado el plan que tiene con el hombre, el propósito que tiene con el hombre y el fin que tiene el hombre. Cosas, hermanos, que quiero tratar de que analicemos para que cada uno de nosotros, hermanos, crezcamos en ese fundamento de la iglesia primitiva. Ese fundamento, hermanos, que no ha cambiado ni cambiará. Es un fundamento firme. Es un fundamento, hermanos, en el cual vamos a estar viendo que cómo, hermanos, no solamente en el tiempo presente se batalla con él, sino aún en el tiempo antiguo pasó. En el ministerio del apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo tiene que mandarle una carta a Timoteo donde le habla de dos personajes, uno llamado Himeteo y otro llamado Fileto. Si alguien puede leer conmigo la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 18. Si alguien lo tiene, recuerde que es una escuela dominical. Si puede ponerse de sus pies y leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Si no lo tiene, se lo voy a leer para ustedes. Dice el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El versículo 16, hermanos, es un consejo donde dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneto y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso, hermanos, muy interesante, porque eso, hermanos, no solamente fue en el tiempo antiguo, eso sigue siendo en el tiempo presente. Hoy, hermanos, no podemos ignorar que hoy también existen, hermanos, personas que trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Hermanos, por eso, hermanos, creo que es necesario entender y hablar de la resurrección del hombre. Porque, hermanos, muchos creemos que hay resurrección, pero aún no la hemos entendido cómo es esa resurrección. Cuando nos cuestionan, no tenemos palabras que dar o cómo defender, hermanos, esta fe que usted y yo tenemos. Recuerde que la resurrección, hermanos, es algo primordial para el cristianismo. ¿Qué tan primordial es, hermanos? Imagínense que muchos hombres dieron la vida por eso, hermanos.
Pablo defendió esa causa constantemente. Pero antes de llegar ahí, hermanos, quisiera que entendamos por qué es necesaria la resurrección del hombre. Primero, hermanos, quiero que miremos que cuando Dios creó al hombre, el hombre, hermanos, tenía eternidad en la presencia de Dios. Recuerde dónde Dios habitaba con el hombre. La Biblia habla que el hombre caminaba con Dios. Había, hermanos, un mandato que se le dio al hombre cuando el hombre fue formado, fue creado. Lo único que él no tenía que hacer era tomar del árbol del conocimiento. Eso era todo. Pero había otro árbol ahí que dice que era el árbol de la vida, el cual él sí tomaba. Porque lo que hace, hermanos, que estemos con vida es estar cerca de nuestro Dios. Cerca de nuestro Dios, hermanos, es lo que nos da vida. Su espíritu es el que nos dio ese soplo de vida. Su espíritu, su entorno, hermanos, es el que nos mantenía estar en su presencia. Y el propósito del hombre era que estuviera en su presencia en la eternidad. El hombre ha sido creado para vivir eternamente. Así de sencillo. El hombre, hermanos, ha sido creado para estar en la presencia de Dios eternamente. Si alguien puede leer Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice estas palabras, hermanos. Que Dios, hermanos, todo lo hizo perfecto en el principio. Que puso eternidad. ¿Alguien lo tiene? Aleluya. El hombre no lo alcanza a entender, hermanos. No podemos comprenderlo, muchas veces no podemos explicarlo. Pero Dios, hermanos, todo lo hizo perfecto. Todo y puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando estoy hablando del corazón, hermanos, no estoy hablando de este órgano vital que es nuestra pompa que bombea nuestra sangre y nos da la vida. No, 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 no. Estoy hablando del corazón, el corazón que dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? Estoy hablando, hermanos, de la esencia de lo que usted y yo somos. Dios lo hizo eterno, hermanos. O sea, es interesante mirar que cuando Dios le dio el mandato a Adán y le dijo, el día que tú vas a comer del árbol del conocimiento, ese día vas a morir. Y usted se da cuenta que en la historia, la muerte física es la segunda muerte que viene a Adán. La primera muerte que viene es la muerte espiritual. Porque cuando Adán comió, usted puede leer la historia, los ojos de él se abrieron hasta que él comió de ese fruto. Que él comió, no fue ni cuando lo hizo Eva, fue cuando lo hizo Adán. Que él se dio cuenta que tuvo el conocimiento y se dio cuenta que estaba desnudo, su inocencia se perdió. En ese instante estuvo esa muerte espiritual. Después vemos que Dios lo expulsa del huerto y llega el proceso donde el cuerpo se va envejeciendo. Ahora, ¿ustedes saben quién es el hombre más viejo, longevo en la Biblia? No es Adán. El hombre más viejo y longevo en la Biblia es un hombre que se llamó Matusalén, porque él vivió más años que Adán. Ahora, la muerte física, entonces podemos decir que eso fue la muerte posterior a la muerte espiritual. Hay algo hermoso, hermanos, que tenemos que entender porque es necesaria la resurrección. Y en el libro de Corintios lo enseña que por cuanto la muerte entró por un hombre, también, escuchen bien, es necesario que la resurrección entre por un hombre.
Por eso, hermanos, es esencial el conocer, el creer y el poder comprender, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Dios es eterno. Amén. Dios es eterno, Dios no puede morir. Entonces, estamos viendo, hermanos, que en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, del versículo 21 al 22, se lo voy a leer para usted, porque dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 21 del capítulo 15. ¿Tienen? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es una expresión en tiempo futuro. Serán vivificados. Está hablando, hermanos, de la muerte física. La muerte espiritual, hermanos, es algo más hermoso. ¿Cuántos de aquí estábamos muertos en delitos y pecados? ¿A cuántos Dios nos ha dado vida? Todos nosotros estamos aquí, hermanos, porque de una otra forma hemos experimentado la resurrección espiritual. La Biblia dice que los que están en Cristo, ¿qué son? Nueva criatura. Cosas viejas pasaron. Todo aquí es hecho nuevo. Su vieja forma de vivir, hermanos, quedó sepultada cuando uno se bautiza. Eso es lo hermoso. La resurrección espiritual la efectuamos cuando nos bautizamos. ¿Amén? La resurrección física la estamos esperando. Cristo, hermanos, es la primicia. ¿Amén? Cristo es la primicia. Esa es nuestra esperanza, de que como Él vive, nosotros también viviremos. De todas las religiones que existen en el mundo, es interesante ver, hermanos, cómo el cristianismo ha dejado una huella bien marcada. Amén. Jesús, hermanos, en su ministerio lo estuvo constantemente enseñando. Jesús, hermanos, sigue siendo, seguirá siendo, y es la única esperanza viva para el hombre. Recuerde, hermanos, cuando tuvo que ir a visitar a su amigo Lázaro, una de sus hermanas lo cuestionó, pero la promesa que Jesús dio sigue vigente. Y él dijo estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermano, es una afirmación, hermanos, que sigue firme. Amén. Es una afirmación, hermanos, que sigue siendo esa esperanza para cada uno de nosotros. Ahora, es una afirmación, hermanos, que los apóstoles dieron testimonio de esa resurrección. Al principio, hermanos, usted sabe bien la historia de que cuando Jesús fue apresado y fue crucificado, ¿qué pasó? Los discípulos se dispersaron. Pero cuando Dios, por su misericordia, se levantó a Jesús, al hombre, que Dios no muere, hermanos, pero levantó Jesús al hombre, ¿sí? Y se presentó a sus discípulos. Ellos, hermanos, creyeron de una forma que usted ahora en el libro de los Hechos puede ver, hermanos, cómo fue su actitud. Fue una actitud, hermanos, donde, por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 33, dice que
que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos. O sea, eso, hermanos, fue algo que no solamente transformó la vida de los apóstoles. Hay un apóstol que es llamado a los gentiles. Todos conocemos la historia de un hombre llamado Saulo. Un hombre, hermanos, que Dios mismo tuvo que llamarlo. La historia la conocemos, cómo es la conversión de Saulo. Pero, hermanos, vemos la experiencia que Pablo tiene que atravesar por dar testimonio de esta resurrección. Por ejemplo, hermanos, vemos que una vez que Pablo se convierte al cristianismo, lo primero que es juzgado, hermanos, por el concilio. Un concilio compuesto por miembros de los fariseos y de los saduceos. Un concilio, hermanos, que comenzó a cuestionar su fe, en la cual él mismo, hermano, se dio cuenta de que estaban los saduceos, estaban los fariseos, y él aprovechó la oportunidad para exponer, hermanos, la importancia de la fe en la resurrección. Y no solamente fue juzgado ante el concilio, sino también, hermanos, fue juzgado frente al sacerdote Ananías de ese tiempo. Y la historia, hermanos, es de que no solamente se defendió ante ellos, sino también se defendió ante ¿quién? Ante Félix el gobernador. Félix el gobernador no encontró causa, hermanos, al escuchar por qué los judíos lo querían matar. Y él, vemos que tuvo que inclusive llegar a hacer apelación a César o a Augusto en ese tiempo. Sí. Fue un proceso, hermanos, en el cual constantemente el énfasis del apóstol Pablo es hablar de la resurrección. Lo hizo ante hombres fuertes, ante hombres débiles. Lo hizo, por ejemplo, ante el rey Agripa. El rey Agripa fue uno de los hombres que usó esta expresión y dijo: wow, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque, hermanos, una de las características del cristianismo es creer en la resurrección. Bendito sea nuestro Dios. Así es que, hermanos, eso es algo que usted y yo, hermanos, debemos de aprender a entender, que la resurrección, hermanos, de Cristo es un fundamento principal de nuestra fe. Es un fundamento principal. Amén. Y no hay, hermanos, mejor forma que puedo yo ilustrársela si usted lee en el capítulo 15 de los Corintios, la primera carta, lo que Pablo hace una recopilación de los acontecimientos de cómo el cristianismo o la iglesia cristiana, perdón, fue fundada. Capítulo 15, hermanos, de Corintios, del versículo 12 al 14 dice esto: que si se predica, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo? Es una pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, oiga lo que dice el apóstol Pablo: vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, la resurrección, hermanos, es algo muy esencial que tenemos que conocer usted y yo. ¿Por qué, hermanos? Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos perdiendo el tiempo aquí, hermanos. Pero gloria sea nuestro Dios, que la tumba allá se encuentra, hermanos, pero la tumba ha estado vacía. Amén. Hermanos, gente de todas las naciones constantemente van a ese lugar. Tal vez unos por curiosidad, tal vez otros por fe,
pero siempre, hermanos, van a encontrar esa tumba vacía. Porque nuestro Dios tuvo el poder, hermanos, para levantar ese cuerpo. ¿Ven? Y, hermanos, como les decía, Él, hermanos, es la primicia de la esperanza que usted y yo albergamos en nuestro corazón, hermanos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Si usted, hermanos, lee el capítulo 15, va a dar un relato de los acontecimientos, hermanos, que no están en los evangelios, pero que aquí, hermanos, Pablo hace una referencia. Dice que cuando él fue sepultado, al tercer día, él resucitó conforme a las escrituras y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los otros discípulos. Después dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en el tiempo de Pablo muchos vivían. Otros ya se habían muerto, que aquí habla y dice que ya estaban durmiendo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es tremendo, hermanos, la actitud que Pablo tenía, porque él estaba consciente de lo que él había hecho. Él estaba consciente lo que él cómo había actuado ante esta fe, hermanos. Pero, hermanos, por la misericordia, Dios trabajó y hizo, hermanos, de este hombre, después de ser un perseguidor de la iglesia, ser uno de los hombres que esparció el evangelio y que por esos viajes, hermanos, usted y yo, por su misericordia, hoy conocemos el evangelio. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermanos, pero hay lugares donde Dios no le permitió ir a Pablo. Cuando usted ve esos lugares donde Dios no le permitió, son lugares, hermanos, donde el evangelio apenas está entrando. Por ejemplo, lo que es Asia, países comunistas, donde el evangelio apenas está entrando, hermanos. Pero por su misericordia, nosotros, hermanos, tuvimos la oportunidad de escuchar este evangelio. Por su misericordia, hermanos, nosotros fuimos de ese grupo de gentiles que Dios, en su gran misericordia, nos ha permitido que le conozcamos. Eso es algo hermoso, hermanos. Eso es algo que debemos de sentirnos, hermanos, contentos de que aún nosotros, sin preguntar por Dios, sin buscarle, Él nos buscó a nosotros. Amén. Muchos hermanos crecimos sin esperanza, sin conocer a Dios. Llegamos a este país y veníamos con otra mentalidad, pero Dios, hermanos, nos alcanzó y nos cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar. Y hoy, hermanos, creo que cada uno de nosotros podemos sentirnos contentos de poder haber conocido este evangelio que transforma, este evangelio, hermanos, que nos da esta esperanza y que ciertamente, hermanos, existe esa pregunta de cómo será la resurrección. Yo no sé si usted se la ha hecho. ¿Cómo será la resurrección? ¿Sí? Ahora, cuando alguien me pregunta, ¿será que hay resurrección? Yo siempre le digo, no es que si hay resurrección, es cómo va a ser esa resurrección. Ahora, bíblicamente, hermanos, tenemos un poco de información. Bíblicamente tenemos un poco de información, no está mucha. Hay cosas que aún no alcanzamos a comprender, que el apóstol Pablo trata de explicar, que aún nuestro Señor Jesús, hermanos, nos enseñó. Porque si usted se va a leer en el capítulo 20 de Lucas, hermanos, hay una enseñanza muy bonita. Capítulo 20 de Lucas, del versículo 34 al 36. Del versículo 34 al 36 hay
esto, hermanos, que Jesús enseñó. Y es que al volver una vez más al tiempo cuando Jesús tenía su ministerio, se acercaron unos de los seduceos. No solamente, no era con la intención de conocer, sino era con la intención de tratar de tentar a Dios, porque ellos negaban la resurrección. Y la historia la conocemos, que le preguntan y dice, bueno, maestro, Moisés nos enseñó y escribió que si alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. La pregunta que ellos hacen es, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. 34, hermanos, es interesante mirar, hermanos, lo que Jesús les contesta, porque les dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. La resurrección, hermanos, va a ser el cumplimiento de la existencia eterna del hombre. No se van a poder, no se va a necesitar de casarse ni darse en casamiento, porque no se va a necesitar la necesidad de procrear más. Seremos como los ángeles, que son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Eso, hermanos, es algo que tenemos que entender. ¿Ven? Dele gracias a Dios por sus hijos, dele gracias a Dios por su esposa, disfrútela mientras usted está aquí en vida, porque una vez que usted se muere, Dios tiene algo especial para usted mucho mejor. No es que su esposa no sea mejor, es el complemento de su existencia terrenal. La Biblia dice, el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Es una bendición tener su esposa. Uno, hermano, recuerde que la esposa, la mujer, es hecha por causa del hombre. Los hijos, hermanos, es una herencia que Dios nos da a los varones. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos. Amén. Una bendición los hijos, una bendición la esposa. Pero, hermanos, Dios tiene cosas hermosas que usted y yo aún no alcanzamos a comprender. Pero Dios nos enseña cómo va a ser ese proceso. Va a ser una resurrección para una eternidad. Va a ser una resurrección, hermanos, donde usted y yo ya no nos vamos a envejecer. ¿Cuántos se alegran por ello? Especialmente yo creo que las hermanas. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, ya no va a existir la muerte. Vamos a ser eternos en la presencia de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ahora, ¿cómo, hermanos, va a ser ese proceso? ¿Cómo va a ser ese proceso de resurrección? ¿Alguien quiere leer conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 para adelante? Aleluya. ¿Cuántos están durmiendo, hermanos? Yo veo ahí unos cuantos que cabecean, hermanos. No es mi intención dormirlos, ¿verdad? Pero si siente que está cabeceando, diga gloria a Dios, algo, hermano, para que para que ¿están listos? Capítulo 15 de Primera a los Corintios. Le voy a leer del versículo 35
5, para adelante. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Una pregunta, amén. ¿Qué dice el 36? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Usted alcanza a comprender eso, hermano? Es difícil de entenderlo, pero le voy a dar un ejemplo. No sé qué fruta sea su fruta favorita. Vamos a hablar del mango, por decirlo de esa forma. Usted ve el mango, la semilla. Usted, esa semilla, hermanos, ¿puede imaginarse cómo en esa semilla está un árbol? Pero en esa semilla está el árbol, hermano. O sea, hay un proceso que esa semilla tiene que llevar para que esa semilla se germine. Tiene que tener cierta humedad, cierta tierra y cierto calor. Pero con esos elementos, esa semilla se germina y en la semilla hay un proceso que no se puede explicar. Lo que es tallo y lo que es raíz es raíz. Simple y sencillamente la raíz tiende a irse hacia abajo y el tallo tiende a irse hacia arriba. No importa cómo esa semilla quede. Eso, hermanos, no lo decide el que lo siembra. Dios ya lo diseñó de esa forma, hermanos. Dios ya lo hizo de esa forma. Cuando Dios hizo la creación, dijo que se hicieran los árboles y todo árbol que diera semilla, que diera fruto. O sea, por eso cuando los saduceos cuestionaron a nuestro Señor de quién iba a ser mujer, esa mujer de esos 7 hermanos, lo que leía yo en Lucas, hermanos, no es lo mismo que le dice en Mateo o en Marcos. Le dice, erráis, porque no conocéis la Escritura, ni conocéis el poder de Dios. Ese es el problema con las personas que no creen en la resurrección, hermanos. No conocen las Escrituras, mucho menos creen en el poder de Dios. Hermanos, cantábamos un canto que dice que Él tiene el poder para decir una palabra y levantar un muerto. Hermanos, tenemos ejemplos bíblicos donde Dios, hermanos, en el libro de Ezequiel hay una profecía del valle de los huesos secos, donde Dios le pregunta al profeta y le dice, ¿tendrán vida esos huesos secos? Y usted ve la experiencia que tiene el profeta. Hemos mirado, hermanos, cuando Jesús se paró enfrente de una tumba y hizo estas palabras y dijo, Lázaro, sal fuera. Hermanos, no creo que era el único Lázaro que pudiera estar en ese entorno. No creo que fue el único muerto que escuchó la voz. Pero Dios especificó a quién quería levantar. Hermanos, Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Nosotros esperamos, hermanos, la primera resurrección. Bienaventurado, dice la Biblia, a los que tienen parte en la primera resurrección. Porque no vamos a hacer para condenación, hermanos. Vamos a hacer para vida eterna. Eso es algo hermoso, hermanos, que tenemos que entender, que tenemos que comprender, hermanos. Nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte. No debemos de tenerle miedo a la muerte. Si usted le tiene miedo a la muerte, es que usted no ha entendido lo que es la resurrección. El apóstol Pablo lo decía, yo en realidad no sé qué hacer. Yo quisiera estar con el Señor, pero sé que tengo que hacer este ministerio. En realidad, hermanos, la muerte es simplemente podríamos decir, una metamorfosis del ser humano que Dios, hermanos, ha establecido y no la vamos a poder negar. Existe, lo hemos mirado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos, hermanos, leído que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana. No tiene caso seguir predicando, hermanos,
a un Cristo muerto. Nosotros predicamos a un Cristo vivo. Nosotros predicamos, hermanos, a un Cristo que nos ha dado esa promesa. Amén. Y que cada uno de nosotros, hermanos, podemos mirar en nuestras vidas el proceso que estamos teniendo, hermanos, de esa resurrección. ¿Cuántos de nosotros no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Una vez más les pregunto. Pero Dios nos ha dado vida. Antes, hermanos, estábamos tan muertos que quedíamos mal. Amén. El pecado, hermanos. Pero hoy, hermanos, hay algo hermoso que pone Dios en nuestra vida. Dice que su Espíritu nos santifica. Amén. Su Espíritu es, hermanos, el que nos justifica para poder estar delante de su presencia. Hay que, hermano, bueno, el tiempo se ha ido. Me dijeron que hasta las 11:25, digo 10:25. Así es que quiero dejarlos con eso, hermanos, de tener eso en nuestro corazón y tener esa fe, hermanos, y poder decir como dijo Job. Job, hermanos, dijo esta expresión: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué dijo más, hermanos? Voy a leérselo, versículo Job. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Aleluya. Así es que, hermanos, con esto quiero dejarlos, decirles, hermanos, nuestra esperanza debe ser una esperanza, hermanos, en que hay algo hermoso que nos está esperando. Amén. Sí, ciertamente hemos tenido la bendición de poder formar un hogar, de poder formar una familia. Pero, hermanos, Dios tiene cosas mejores para usted y para mí. Amén. Dios tiene cosas grandes, hermanos, en las cuales creo que debemos de esforzarnos a seguir adelante, sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón, anhelando, hermanos, poder ser partícipes de esa primera resurrección. La resurrección, hermanos, que no va a ser para condenación. Porque el hombre quiera aceptarlo o no quiera aceptarlo, hermanos, el hombre está creado para vivir eternamente. Pero depende de nuestra actitud, donde pasemos nuestra eternidad. ¿Sí con nuestro Creador? O en un lugar que no está preparado para el hombre. Pero que si el hombre sigue el camino de pecado, de maldad, lamentablemente ese es el lugar que le espera. Así es que dejo este lugar a mi hermano. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Bendito sea nuestro Dios. esperanza está en Jesús, en su justicia relató, que nadie más te vencerá, solo en su nombre confía. Mi esperanza
su justicia en la cruz, que nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad no puedo de su paz, sé que su gracia siempre va a la tormenta vencer. Mi ancla firme está en Él, mi ancla firme está en Jesús fuerte soy, solo mi roca es, sobre la tempestad regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha te vendré, justificado por la fe. Jesús fuerte soy, solo mi roca es, sobre la tempestad Jesús fuerte
Aleluya, gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Al nombre de nuestro Señor Jesús sea la gloria y la honra. Solo eres digno de recibir gloria y honra. Gloria a tu nombre. El tiempo pasado, hermano, pues como quiera vamos a darle gracias a Dios, a orar para despedirnos. Y quiero recordar, hermano, como en los cultos anteriores, estamos saliendo desde la primera fila en orden, para que no nos aglomeremos todos juntos. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Gracias te damos hoy, Señor Jesús, porque una vez más, Señor, nos hemos reunido en tu nombre, a adorarte, a alabarte, a darte la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, Señor. En este momento, Señor, nos dedicamos a irnos, Señor, cada uno a nuestros hogares o a lugares que tengamos destinados. Señor, ve con nosotros, cuídanos, protégenos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Señor Salvador Jesucristo. Amén, amén.